Santo. Amén. Rey celestial, consolador, Espíritu de la verdad, que estás en todo lugar y todo lo llenas, tesoro de bienes y dador de vida, ven a habitar en nosotros y purifícanos de todo pecado. Tú que eres bueno, salva nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recording in progress. Bueno, em, se oye bien, ¿sí? Sí, Perfecto. Déjenme un segundo que quiero ver si puedo compartir aquí. No, todavía no puedo compartir. Bueno, bien. Hoy es el último encuentro, sin embargo es bastante especial porque está dedicado a la Madre de Dios y es un tema que me parece que a todos, más allá del rol que cada uno tenga como, como catequista, como laico, como sacerdote, a cada uno nos toca de manera especial como cristianos, ¿no? eh, Desde el momento de la cruz que Juan junto a María protagonizan esa especie de momento de adopción, ¿no? He aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, dice Jesús. De alguna manera, en ese momento nos incluimos todos nosotros como hijos de María y a pesar de las experiencias de maternidad que hayamos tenido en la tierra o que tengamos en la tierra, la maternidad de María es completamente otra cosa, ¿no? Y en nuestro camino de fe cada uno podrá dar testimonio el juego, volviendo fácil, ¿está de, bien? bueno, de su propia experiencia, ¿no? De hijo de María. Así que la verdad que fue bastante complicado tratar de resumir o tratar de elegir qué cosas poder decir de la Virgen María para no hacer un encuentro eterno. Pero bueno, vamos a tratar de sintetizar las verdades fundamentales de la fe, que son las que nosotros tenemos que conocer bien y un poco integrarlas en nuestra tradición. Vamos a ver a María siempre desde un doble enfoque, ¿eh? Desde un doble enfoque, porque así lo tenemos que hacer. María eh, como mujer orante, María la mujer que reza, porque María es miembro de la iglesia, como nosotros. Entonces María reza a Dios, ¿sí? La oración de María ante Dios, pero también la oración de nosotros a María. ¿Se dan cuenta? Hay una doble vertiente y hay un doble enfoque desde donde nosotros tenemos que ver a María. Como María, como miembro de la iglesia, ella que reza a Dios como nosotros y nosotros ante María, ¿eh? Nosotros que le rezamos a ella, ¿eh? Una oración diferente. No es la misma oración que le hacemos a Dios, no es la misma oración que le hacemos a la Trinidad, no es la misma oración que le hacemos a un santo o a los ángeles, es una oración diferente, ¿eh? Por lo tanto, vamos a mantener este doble esquema y a volver a recordarlo cada vez que vamos a tocar los puntos que tengo pensado para ustedes. Eh, Al menos como eh, está como anfitrión. A ver si ahora me deja. Eh,
No me deja. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Em, Vamos a ver tres títulos que son importantes de entender de la persona de María. María Inmaculada, María, María Madre de Dios y María la Virgen. Empecemos con María la Inmaculada. ¿Eh? Tenemos que pensar que la misión de la Virgen María es una misión que Dios preparó desde toda la eternidad. Dios prepara a una persona para que sea madre de su Hijo. Acá hay un misterio de la providencia de Dios, un misterio del conocimiento y del gobierno de Dios que excede nuestro entendimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque a María se le propone ser la madre del Salvador. Es decir, ella en su libertad acepta ser la madre de Jesús en el anuncio del ángel, ¿sí? Ella dice, sí, fiat, que se haga su voluntad en mí. Es decir, ella acepta libremente. Sin embargo, Dios, desde toda la eternidad, sabía que María iba a aceptar. Es decir, Dios conoce desde toda la eternidad nuestra libertad. Nosotros elegimos libremente en el presente. Dios no nos condiciona. Sin embargo, Dios desde toda la eternidad ya conoce lo que vamos a decir, lo que vamos a elegir. Si vamos a decir que sí o si vamos a decir que no. ¿Se entiende? Entonces, Dios preparó a la Virgen desde toda la eternidad, preparó a María desde toda la eternidad, sabiendo que ella iba a decir que sí, que ella iba a decir, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, el don de María, el don que le regala a María Dios, es entendido como un don de una gracia anticipada. María fue concebida sin pecado. Es decir, desde que el óvulo y el espermatozoide se unieron en el útero de Santa Ana, desde que María fue concebida, desde ese preciso momento, Dios le regaló la gracia de existir sin pecado, sabiendo que en el futuro iba a decir que sí a la propuesta que le iba a dar de ser madre de Jesús. ¿Se entiende? Ese es el misterio de la Inmaculada Concepción, que María fue concebida en el seno de Santa Ana sin pecado. Por eso podemos decir al misterio de la Inmaculada Concepción desde un punto de vista, desde un término activo o desde un término pasivo. La Inmaculada Concepción de la Virgen, o podemos decir que la Virgen fue concebida, de modo pasivo, fue concebida en el seno de Santa Ana, sin pecado. ¿Se entiende? De las dos maneras estamos diciendo lo mismo. Que ella fue concebida o que ella es concebida sin pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854. María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en virtud de los méritos de Jesucristo. ¿Qué agrega a nuestra fe de que esto haya sido proclamado un dogma? ¿Quiere decir que antes no existía? No, para nada. No es una verdad que la Iglesia inventó. Simplemente fue una verdad que la Iglesia necesitó explicitar en un momento concreto de la historia. En este caso, Pío IX. La Iglesia siempre la veneró y la nombró como inmaculada
Sin embargo, en un momento concreto de la historia, la iglesia necesita proclamarlo de manera solemne. Esto es un dogma, ¿sí? No todas las verdades de nuestra fe son proclamadas dogma. Miren, les doy un ejemplo completamente eh, paradójico. La resurrección de Jesucristo no es un dogma. Ningún papa proclamó el dogma de la resurrección. Sin embargo, San Pablo dice que si nosotros no creemos en la resurrección, falta que un papa proclame el dogma de la resurrección. Todos creemos en la resurrección, ¿se entiende? En este caso, María concebida sin pecado, fue necesario que el papa lo promulgue solemnemente. ¿De qué nos valemos para poder sostener que María fue concebida sin pecado? Y acá hay una palabra, a mí me da vergüenza hablar de palabras griegas estando el profesor Germán en la clase, pero hay una palabra fundamental que aparece en el Evangelio, en el saludo del ángel. ¿Cómo rezamos el Ave María en la fórmula de la iglesia bizantina? ¿Cómo comienza? Alégrate, Muy bien, alégrate María y después, Virgen y Madre de Dios, muy bien, y después, llena eres de gracia, el Gracias. Señor es ahí contigo. está, llena eres de gracia. Nosotros tenemos que decir en castellano, llena eres de gracia. Estas tres palabras que usa el castellano, el Evangelio lo dice en una sola palabra, que jaritomene. Que jaritomene es una sola palabra que no quiere decir exactamente llena eres de gracia. Es un poco más complejo, porque quiere decir en realidad que esa persona, que el sujeto de esa oración es llenada de la gracia. Es un sujeto pasivo en realidad. Que jaritomene quiere decir que la Virgen, que el ángel le está diciendo a María, vos sos transformada por la gracia. Vos sos llenada de la gracia. Que jaritomene. Esta expresión la iglesia siempre entendió en el saludo angélico como la expresión de que María, desde el primer instante de su concepción, fue fue llenada de una gracia particular que nadie de el resto de las personas ha tenido. Dios la enriqueció, recibió una santidad absoluta y única orientada a la misión que iba a tener, orientada a Cristo y a su misión. Por eso nosotros podemos llamarla a María la toda santa, en griego Panagía, la toda santa, porque permaneció así durante toda su vida, porque si no tuvo pecado original, si fue concebida sin pecado, era imposible que pudiese pecar. No había en ella un espacio para el pecado, porque estaba quejaritomene, estaba llenada de la gracia. Si estaba llenada de la gracia, entonces no hay lugar para el pecado, porque donde está el pecado no puede estar la gracia, no pueden estar, es como el agua y el aceite, no pueden estar las dos cosas en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, si nosotros decimos que María es quejaritomene, entonces decimos que ella es toda santa y por lo tanto que ella no tiene pecado. ¿Cuál es el sentido teológico fuerte de esto? Dios hace en María lo que quiere hacer en toda la humanidad, librarnos del pecado. Dios hizo en María la primicia de la redención. Es decir, ya salvó a María, ¿no? Desde el primer instante de su concepción, sabiendo, ¿no? Todo lo que quería hacer por nosotros. Al preservarla del pecado,
Dios muestra la fuerza plena de la redención de Cristo. Pero hay todavía un significado más fuerte. Cuando nosotros llamamos a María en la liturgia la nueva Eva, donde Eva dijo que no, María ahora dice que sí. Eva participa en la caída, María en el inicio de la salvación. Fíjense, ¿se dan cuenta? Es un nuevo comienzo, es un nuevo comienzo, es una nueva noticia. Por eso el misterio del anuncio del ángel en griego se dice evangelismos, evangelio, es el comienzo de la nueva noticia. La Inmaculada señala que la encarnación inicia un mundo nuevo, una nueva creación. María es como ese primer rayo de redención que desciende en la tierra. Ahora, nosotros tenemos que saber defender este título, porque María, a pesar de ser la persona más importante de la iglesia, María es la primera de las creyentes, ¿no es cierto? Es la más importante de los creyentes. A pesar de que María es la primera de las creyentes, que es la que ocupa un lugar de predilección en la iglesia, es a pesar de eso causa de división en la iglesia, porque no todos los cristianos la veneramos de la misma manera. Y porque de hecho, para muchos cristianos es María el objetivo de ataque a la fe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cruzado inclusive con familiares nuestros que quizás no comparten la fe católica y hemos tenido que escuchar cosas de la Virgen y quizás no sabíamos cómo defendernos? Una de las cosas es esta. La Biblia no dice que María fue concebida sin pecado. Nos van a decir eso. La Biblia no dice. Y nosotros podemos ya responder. Sí, el anuncio del ángel a la Virgen, Lucas 1:28. El ángel le dice que Jaritomene, llena eres de gracia. Y donde está la gracia no puede estar el pecado. Si ella estaba llena de gracia, entonces no puede tener pecado. No lo dice, hay que interpretar lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? María era una mujer como cualquier otra, nos pueden decir. Sin embargo, nosotros podemos responder, no, no era una mujer como cualquier otra, porque el ángel también le dice, bendita eres tú entre todas las mujeres. No era una mujer como cualquier otra. Acá nos habla de una elección divina. De entre todas las mujeres, de toda la historia, de toda la existencia, María está marcada como bendita, como elegida. Fíjense, herramientas nosotros llamamos de apologética, es decir, herramientas de defensa de la fe. Hay una, una objeción más que los evangélicos suelen hacerla repetidamente a partir de una cita de el apóstol Pablo a los romanos, porque San Pablo dice, todos pecaron. Romanos 3:23. Entonces dicen, en la Biblia dice que todos pecaron. Entonces no pueden decir que María no pecó. Cuando Pablo dice todos pecaron, no se refiere a cada persona individualmente, sino a la condición universal humana. La humanidad pecó. El texto de Pablo no pretende enumerar las personas. La iglesia afirma que María es excepción de esta regla del pecado que abraza a toda la humanidad, lastimosamente, por obra de Cristo. Entonces, lo que nos tiene que quedar bien en claro es que la Inmaculada Concepción no es un lujo,
sino es una necesidad del plan de la salvación, que Cristo salva a María de manera perfecta, anticipada, absoluta, que su vida sin pecado no quiere alejarse de nosotros, sino que muestra lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos sin pecado. Y la escritura, en la escritura no está explícita la palabra Inmaculada Concepción, pero sí que está implícita en el saludo angélico. Llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, por supuesto, y muy buena pronunciación, padre, muy buena pronunciación de esos participios griegos. Bueno, muchas gracias. El padre Germán, para los que se perdieron las primeras clases, fue nuestro profesor de lenguas clásicas en el seminario, así que por eso con temor y temblor, latín No, no me no, voy a animar no, padre, porque el latín aprobé con él, pero no me voy a animar a decir nada en latín. pero no, Eh, no, no, padre no. Profesor, con profesor me alcanza. profesor, sí, pero disculpen. Eh, bien, esta es la primera verdad de fe entonces que decimos de María. María es la Inmaculada, ¿sí? María es la Inmaculada. Estamos ya muy cerquita de su fiesta, así que creo que viene bien que podamos repasar todo esto. Eh, Nosotros en Argentina hipócritamente seguimos celebrando el Día de la Inmaculada como un feriado, ¿no? Y creo que no sé si llega al 5% de la gente, de la población argentina que participa ese día de la liturgia de la Inmaculada Concepción, ¿no es cierto? Así que, bueno, que nos sirva un poco para replantearnos también nuestra devoción mariana, a la Inmaculada Concepción. Vamos a la segunda verdad de fe y la más importante. María, Madre de Dios. ¿Por qué voy a decir la más importante? Porque nosotros ocupamos muchísimos títulos para María, muchísimos títulos. ¿Se animan a decir algunos títulos que usamos para María? El primero y más común, ¿cómo le decimos a María? Virgen María. Muy bien, Virgen María. Y otro más común que le enseñamos a los chicos desde chiquitos. María es nuestra, ¿qué? Madre. 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 El Madre. primer título, María nuestra Madre. ¿Qué otro título le damos a María? Reina Pensemos en celestial. reina, wow, sí, reina, y no solo celestial, reina de la tierra también. En la liturgia la llamamos soberana, ¿eh? Es sinónimo de reina. ¿Qué otro título? ¿Cómo le llaman ustedes en la oración personal a la Virgen? Madre, ¿Madre? ¿Mm? sí. María. María, con el nombre, María. Ujú. Hay muchos títulos. Es la madre de la iglesia, es la madre de Jesús. Em, Primer María sagrario. es, a ver, ¿cómo? Primer sagrario. Wow, primer sagrario. Sí, sí. En el Acatistos decimos tabernáculo de la alianza, ¿no? Fíjense qué título, tabernáculo de la alianza. Tenemos muchísimos Abogada títulos. La nuestra, coronada, abogada nuestra. abogada nuestra, abogada, es un hermoso título también. Ujú, abogada, la que nos defiende. El título divulgado por los padres salesianos, la devoción de María, ahí los bericenses, Arca Santa, Móni- Mónica, ¿cómo la llamamos en Berizo? Virgen del Perpetuo Socorro.
María Bueno, yo Perpetua Auxiliadora. Socorro. auxiliadora, María a eso me Auxiliadora. refería. Perpetuo Socorro también, María Auxiliadora, auxiliadora. Brian, no te escuché. Arca Santa, ahí está. Arca Santa, sí, sí, sí. De todos estos títulos hay uno que nosotros tenemos que tener siempre como referencia, y es el título de Madre de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que tener este título como referencia? Porque es el título que nos va a permitir desglosar todos los otros títulos. Si María no fuese Madre de Dios, ningún otro título se le podría aplicar. Entonces, ante todo, María, ¿quién es? Madre de Dios. Vamos a tratar de entender el porqué de este título. Primero es el título que oficialmente la Iglesia le da después del Concilio de Éfeso. Estamos hablando del año 431. Ustedes tienen a disposición los videos de las catequesis de los concilios que dieron los seminaristas en la catedral, y hay videos del concilio de Éfeso. Así que si les interesa, después les recomiendo que vayan a ver el canal de YouTube. Muy sintéticamente, el concilio de Éfeso se reúne no para hablar sobre María, sino para hablar sobre Jesucristo. Porque Nestorio, el patriarca de Constantinopla, comenzó a enseñar que en Cristo había dos sujetos, uno humano, el Jesús hombre, y uno divino, el Hijo eterno de Dios. Entonces, al distinguir estos dos sujetos, Nestorio, por lo tanto, sacaba esta conclusión. Si hay un Jesús hombre y hay un Jesús que es el Hijo eterno de Dios, entonces María sería madre ¿de quién? Del Hijo, del Jesús hombre, no del Hijo eterno de Dios. Entonces no podríamos llamarla madre de Dios, sino que habría que llamarla madre de Cristo. Aquí tenemos que volver a la referencia griega para poder entender a qué se refería Nestorio. Theotokos es como nosotros intentamos traducir Madre de Dios, pero esta no es una traducción literal, porque Madre de Dios se dice Meter Theou. Theotokos literalmente significa la que parió a Dios, la que dio a luz a Dios. ¿Ven? Como cuando uno entiende el sentido de las palabras, entiende por qué había tanta confusión. El patriarca Nestorio entonces dice, si hay un Jesús hombre y hay un Jesús que es el Hijo eterno de Dios, ¿a quién parió María? Y al Jesús hombre. Entonces ella es Cristotokos. Ella es la que parió a Cristo, no la que parió a Dios. ¿Se entiende? Ante esta afirmación del patriarca de Constantinopla se reúne el concilio de Éfeso. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego acá es la unidad de la persona de Cristo. Nosotros no podemos decir que hay dos personas en Cristo, pues si no le estaríamos agregando una persona más a la Trinidad, ¿no es cierto? Hay tres personas en la Trinidad. Nosotros sabemos muy bien, gracias a este curso, que Cristo, Jesús, en Cristo Jesús no hay dos sujetos, sino que hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, que están unidas en una sola persona, la persona de Jesucristo. Jesucristo verdaderamente hombre y completamente hombre, Jesucristo verdaderamente Dios y eternamente Dios. Entonces nosotros, si la llamamos a María Cristotokos, si nosotros decimos que María es la que parió a Cristo,
estamos diciendo una verdad que no es completa, porque María no es solamente madre de una parte de la naturaleza de Jesús, es madre de Jesús entero. Y si Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, entonces podemos afirmar que María es madre de Dios. Es decir, nosotros podemos afirmar que si en Cristo hay una sola persona divina en dos naturalezas, María puede ser llamada Theotokos, la que parió a Dios, no por su grandeza, por una grandeza propia, sino porque el que nació de ella es Dios hecho hombre. ¿Se entiende? Esta es una verdad muy, muy importante porque afirma la encarnación real de Jesucristo. Dios nació de una mujer. ¿Se entiende? Dios nació de una mujer en Jesucristo. La salvación es real porque quien muere y resucita es el mismo Jesús eterno. No hay una división en Jesús, no hay dos sujetos en Jesús, es uno solo. El mismo Jesús eterno es el que nace de María, el que muere y el que resucita. Por eso el título de Theotokos, el título de Madre de Dios, es un título que protege la verdad sobre Cristo. Ella es verdaderamente madre del Hijo de Dios según la carne. ¿Se entiende o es muy difícil? Vamos a repasar. ¿Podemos decirle a María que María es madre de Jesús? ¿Está bien o está mal? Madre de Jesús. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien, claro que está bien. Es madre de Jesús. Este título afirma una verdad histórica, porque Jesús es un hombre histórico. Jesús es una persona que nació en un lugar, en un momento de la historia. Entonces, está bien, ¿no? Así como yo puedo decir, Elena es la mamá del padre Marcelo. Sí, es la persona concreta, ¿no? Una persona concreta. María es la madre de Jesús. Sí, María es la madre de Jesús. Todos los cristianos aceptan esto, absolutamente todos los cristianos. Ahora se empieza a dividir las aguas. ¿Podemos decir que María es madre de Cristo? Es una verdad a medias. Perfecto. Sí podemos decir. De hecho, hay una canción en la Iglesia Latina que yo siempre cuando la escucho digo, esta es una canción nestoriana. Madre de Cristo, te ofrezco mi amor. Ave, ave, ave María. ¿Se acuerda? ¿Por qué es una verdad a medias? Porque es verdad que es madre de Cristo, es decir, de la persona del Mesías, del Salvador. Pero no podemos dividir la persona del Salvador del Dios eterno. Entonces, sí es madre de Cristo, de la parte salvadora, no, hay que tener mucho cuidado acá con los términos, si esto queda grabado, no lo subamos a muchos lugares, por las dudas. No podemos dividir la parte de Jesús que salva en la historia y la parte de Jesús eterna. Porque es una sola persona, Jesucristo. Entonces, si decimos madre de Cristo, es una verdad a medias. Porque Cristo es el título del Mesías, no nombre de una persona distinta. Por lo tanto, el título pleno y exacto es Madre de Dios. Cristo en una sola persona. María dio a luz a esa persona en su naturaleza humana. Expresa que el que nació en Belén es Dios verdadero. Una pregunta.
si decir madre de Cristo es una verdad a medias y madre de Jesús, ¿no estaría también incompleta la definición? Es un título, podemos decir, histórico. Histórico. No es a medias porque es completamente verdad. Es completamente verdad. Es la madre de Jesús. Sí, es la madre de Jesús. Pero Jesús es el hombre histórico, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a Entiendo, Jesús así, es el hombre histórico. Jesús de Nazaret. entiendo. Ahora bien, eh, tenemos que defender a regañadientes esta verdad del Concilio de Éfeso, porque esta sí que es una verdad muy atacada. María no puede ser madre de Dios porque Dios es eterno, nos van a decir los protestantes. Dios es eterno, no puede tener una madre, que la madre existió antes entonces. Bueno, ya sabemos el meollo teológico. Ahora tenemos que tener un sustento en la escritura. ¿Quién soy yo, dice María, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mi Señor, acá cuando dice mi Señor, se refiere a Dios. Mi Señor es en griego, es o Kyrios, es el Señor. El Señor es Dios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dice Isabel cuando se encuentra con María. Isabel proclama a María madre de, del Señor, madre de Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto está en la revelación. Esto está en la Biblia que tiene mi hermano protestante que está adelante mío. Entonces le decimos, bueno, pero busca Lucas 1:43 y le explicamos que no podemos separar al Jesús histórico del Jesús eterno, del Hijo de Dios. No hay dos personas. Entonces, si María es madre de una parte, es madre del todo. La llamamos madre de Dios porque el que nació de ella es verdaderamente Dios. Yo les invito a que nosotros tengamos este título bien presente porque caemos también en en un contagio de títulos incompletos o de títulos que no son tan bien entendidos, sobre todo porque nos movemos en un ambiente de la Iglesia Latina y como catequistas de la Iglesia Bizantina tenemos que tener muy, muy presente el título de Madre de Dios. Em, Porque, como ya dijimos, es el que prevalece. Si ella no fuese madre de Dios, no puede ser el resto. Entonces, decíamos, por ejemplo, María, Madre de Dios del Perpetuo Socorro. Así está perfecto. Fíjense, Madre de Dios del Perpetuo Socorro. Fíjense en nuestras parroquias. Muchas veces decimos mal el nombre de nuestras parroquias. La dormición de María. María como si fuese una verdulera. No, la dormición de la Madre de Dios. Así se llama la fiesta, ¿no? La Asunción de María. ¿Quién es María? La Asunción de la Madre de Dios. ¿Eh? El título preponderante y que no podemos obviar es Madre de Dios. Siempre, 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 siempre. ¿Lo van a tener en claro esto? Si está esto claro, ya la clase de María está aprobada. ¿Está bien? Bien, vamos al tercer y último título. María la siempre Virgen. Dijimos que ella fue concebida sin pecado, ¿sí? Ella es inmaculada. Dijimos que María es Madre de Dios y ahora decimos que María es siempre Virgen. Eh, María concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo. Esto está en la Sagrada Escritura, ¿sí? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y serás madre, ¿sí?
Este hecho manifiesta que la iniciativa de la encarnación es totalmente divina. La Iglesia afirma que Jesús nació virginalmente, confirmando la fe en su divinidad. ¿Por qué? Bueno, porque la María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Acá tenemos siempre la gran objeción, pero en el Evangelio se nombra a los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús sabemos muy bien que no son hijos de María. Cuando dice hermanos de Jesús se refiere a los parientes cercanos de Jesús. Podríamos llamarlos a los primos. Ese es el uso semítico que se usaba para la palabra hermano. De hecho, y acá le sacamos el ancho de espadas a los protestantes, decimos, ¿acaso vos no le decís hermano a la persona que va a tu comunidad? ¿Y ustedes que tienen la misma madre? ¿No? Son hermanos en la fe, pero no porque tengan la misma madre. Entonces, cuando la Escritura dice los hermanos de Jesús, no son otros hijos de María. No quiere decir que María después terminó perdiendo su virginidad, sino que se refiere a los parientes de Jesús. La virginidad no disminuye la maternidad de María, sino que consagra su maternidad. Es una virginidad santa. Y de alguna manera, Cristo tiene como padre solo a Dios. No hay intervención de varón. Cristo tiene como padre solo a Dios. María es su madre según la carne, pero no le transmite una paternidad humana. A San José lo llamamos padre adoptivo, ¿no es cierto? San José elige criarlo. Y seguramente Jesús lo habrá llamado padre, ¿no? Lo habrá llamado papá. Sin embargo, sabemos muy bien, y José sabía muy bien, porque él era protagonista, que él no era el padre de Jesús, que él no era el padre de Jesús en el sentido biológico, que solo María era la madre de Jesús. María entonces, virgen, antes, durante y después del parto. ¿Está claro? Por ahora, háganme la pregunta que quieran mientras voy a hacer un último intento de compartir pantalla, porque si no, no tiene mucho sentido lo que quiero explicarles ahora. Padre Marcelo, clarísima las explicaciones. Me quedó una duda entonces respecto del tema de los nombres incorrectos que muchas veces se usan. A Y en ver. el caso, por ejemplo, del título de Inmaculada Concepción de la Virgen María, o lo correcto sería Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, o sea, Muy bien, son dos, dijimos que tiene dos acepciones. Podemos decirlo de manera activa o de manera pasiva. La Inmaculada Concepción de la Madre de Dios o la Inmaculada Concepción de Santa Ana. Esas son las dos maneras que podemos decir la fiesta de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, es decir, el momento en el que María se concibe sin pecado, que el embrioncito de María se concibe sin pecado, o Inmaculada Concepción de Santa Ana, refiriéndonos al momento en el que Ana concibe a María, el embrioncito, sin pecado. ¿Se entiende? claro. Se Sí, entiende sí, de o sea, manera y de manera pasiva. pregunto, digamos, porque bueno, entonces no verá, tiramos la bomba de que está mal el nombre de la No, parroquia. no, No no. digo o sea, Yo porque también claro, es. era partidario de tirar bombas, pero ¿saben qué? No tiene sentido tirar No, 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 bombas. no, por No eso, tiene porque sentido tirar bombas. justamente tiene Muchas veces Inmaculada ya hay Concepción cosas de que la están, Virgen María. hay cosas que O están sea, instaladas, ¿no? Entonces, siempre prevalece la caridad, claro, ¿no? Mm, somos débiles y nos confundimos muchas veces, prevalece la caridad, ¿no? Por eso, bueno, porque somos pecadores. Eh, claro. pero esto es para que nosotros aprendamos y para que enseñemos bien, no para que nos pongamos como
como los A fariseos pedir que y cambien los el nombre de la publicanos. parroquia, no, está bien. Claro, claro, claro. Está Y sobre bien. todo No, cultivar era en el los, aviso, digamos. cultivar ¿Cómo? en los niños, porque bueno, el curso es para catequistas, ¿no? A pesar de que muchos están participando también por otros motivos o por interés, por otros intereses, acá me refiero en particular a los catequistas de niños, es importante que los niños puedan repetir este título, Madre de Dios. Nosotros tenemos una oración. Perdón, me voy a mover porque voy a hacer un último intento desde la computadora, a ver si puedo compartir pantalla. Nosotros tenemos un título, una oración muy hermosa, una jaculatoria, decimos, ¿no? Porque es una oración breve para repetirla. Presiataya Bogorodice Spasenas, Santísima Madre de Dios, sálvanos. Fíjense, es una oración muy, muy, muy corta, muy pequeña, pero que expresa primero las verdades de fe fundamentales de la Virgen, porque dijimos Madre de Dios es el título principal, pero no solamente el título principal de la Madre de Dios, sino también un misterio muy grande, que es el protagonismo que tiene María en el plan de la redención. Cosa que hace un mes atrás dio que hablar. Muchos de ustedes habrán cruzado con videos de curas queriendo aclarar o oscurecer lo aclarable o lo oscurecido, porque salió un documento de la congregación, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe diciendo que es inoportuno nombrar a María como corredentora. ¿Alguien escuchó algo sobre este tema? Sí. Sí, sí, se escuchó. Bueno, el prefecto dice que es inoportuno porque los títulos que necesitan mucha explicación es mejor no usarlos. El prefecto nos subestima un poquito a los cristianos, creyendo que no podemos entender las cosas complicadas. Cuando nosotros decimos, Madre, Santísima Madre de Dios, sálvanos, nosotros lo estamos diciendo, estamos afirmando que ella salva. ¿Qué creen ustedes? ¿María puede salvar a alguien o Jesucristo salva? No, que es la mediadora Puede para... interceder ante su hijo. Mediadora. Qué Mm. bueno. ¿Vieron? Sí. Súper fácil. Le podríamos invitar al prefecto que participe de nuestras clases y se va a dar cuenta que la gente puede pensar. Pero bueno, son cosas de la iglesia de este tiempo, paciencia. No hay tanta confusión, me parece. Sin embargo, nos sugieren igual, ¿eh? No nos mandaron, no es un mandato. Sugieren que es mejor no utilizar ese título. Nosotros igual les recomiendo vivamente repetir la jaculatoria que hemos repetido eh, de toda la que desde muy antigua data en nuestra tradición. Santísima Madre de Dios, sálvanos. No porque ella nos salve, sino porque ella tiene, como dijimos al principio, un papel preponderante en la iglesia. En la iglesia. La oración de María. La oración de María es una oración mucho más fuerte que la nuestra. ¿Por qué? Porque María también le reza a Dios. Es lo que dijimos al principio, ¿no? Hay una oración de María hacia Dios, porque ella es fiel también. Pero evidentemente que esa oración es mucho más poderosa que la que nosotros podemos hacer. Es mucho más poderosa que la que un santo pueda hacer, porque ella no es solamente santa, es santísima. ¿Qué madre no escucha a su hijo? Tal cual. Y tenemos el testimonio de la revelación en las bodas de Caná. ¿Eh? Hagan lo que Él les diga. Y enseguida, mi hora no ha llegado todavía, le dice Jesús. No, no, no tienen vino. ¿Eh? Entonces, no subestimemos a la Virgen. Yo creo que es más peligroso eso. Es más peligroso subestimar a la Madre de Dios que, enaltecerla demasiado. Yo creo que nunca va a ser suficiente cuanto la enaltecemos.
Sabemos muy bien quién es Dios, sabemos muy bien quién es el Redentor. ¿Eh? No estamos hablando de ponerla a María en el seno de la Trinidad o de plantear una nueva señal de la cruz incluyendo el nombre de María. No, nadie dijo eso en ningún momento en la iglesia, ni siquiera ahora. Entonces, sabiendo muy bien las verdades de la fe, no tengamos miedo de halagarle a la Virgen con todos los títulos que querramos porque nunca son suficientes. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Yo quiero mostrarles, para terminar, ¿eh? Algunos íconos de la Madre de Dios para explicarles algunos significados que nos van a servir mucho a nosotros en nuestra comprensión de la Virgen María, y no solamente en nuestra comprensión de la Virgen María, sino también en nuestra piedad. Entonces, no puedo compartir pantalla, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de mostrarles una imagen y ustedes van a decir si vale la pena verla, si se ve bien desde la pantalla. Bueno, lo voy a hacer muy casero, ¿no? Pero quizás así pueda funcionar. Esperen un ratito que encuentre. Archivos recientes. Perdón, por la desprolijidad. Ajá. Ya lo subo, un segundo. Ahora sí. A ver. Vamos a abrirlo acá. No tenemos suerte, parece. Puedes subir la imagen al chat. Em, Ahí va a ver. Ahora sí. Perfecto. Em, a ver. Vamos a hacerlo muy casero. ¿Ven esta imagen? ¿Se ve bien o no? Sí, se Sí, ve se ve Disculpen, bien. ¿eh? perfecto. Sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo así entonces. Acá tenemos al icono de la Madre de Dios que llamamos Odigitria. Odigitria. Odos en griego significa camino. Odigitria es la que indica el camino. ¿Por qué indica el camino? Porque si ven la palma de la mano de la Virgen, está señalando a aquel que es el camino, la verdad y la vida, el Emmanuel, el Dios y hombre. Es la Madre de Dios que indica el camino, o digitria. Este es el icono que podemos citar como uno de los iconos más antiguos, una de las representaciones más antiguas de la Madre de Dios. Hay una antigua tradición que dice que
que el evangelista Lucas es el que pintó por primera vez a la Madre de Dios. Lucas históricamente habrá conocido a la Virgen ya como una mujer grande y Jesús ya había subido a los cielos. Sin embargo, la tradición se mantuvo firme y se intentó como seguir el recorrido de este ícono, ¿no es cierto? Y algunas fuentes indican que ese ícono pintado por Lucas es el ícono que se encuentra actualmente en la Basílica Santa María la Mayor, aquí en Roma. Acá. Esta voy a presumir un poquito, pero esta foto la tomé yo el día de mi cumpleaños, porque en la universidad donde estudio está a una cuadra de la Basílica Santa María la Mayor. Así que me hice el tiempo ese día de hacer la cola de los peregrinos, que no sé si van por la Virgen o por el Papa Francisco, porque está sepultado ahí, y le fui a rezar a la Madre de Dios Odigitria, que es llamada Salus Populus Romanus, a este ícono. Es la salud del pueblo romano. Em, acá hay un detalle más grande, ¿no? Ven que es como un modelo muy antiguo y siempre María indicando el camino, María Odigitria. ¿Sí? Bien, tenemos otros tipos de íconos en nuestra iglesia. Siempre los íconos quieren decirnos algo, ¿sí? Es decir, no hay palabras, pero sus formas y sus colores nos quieren expresar alguna verdad de fe. Ya sabemos, por ejemplo, que cuando veamos este icono, sabemos que María nos marca el camino, que nos muestra el camino, ¿no? Como en las bodas de Caná. Hay un icono muy parecido, pero que tiene una pequeña diferencia, que les muestro acá. Este icono es muy parecido, ¿sí? Está la Madre de Dios con el niño, también está indicando su mano al Emanuel, pero los rostros son diferentes. Mientras que la Madre de Dios Odigitria, los rostros estaban rectos, erectos, ¿sí? De alguna manera más serios, estos muestran un sentimiento. ¿Qué sentimiento muestran estos rostros? ¿Cómo están los rostros? ¿Qué característica tienen? Están unidos. Compasivos. Ustedes, si tienen que La hacer, ternura también. si ustedes tendrían que imitar este gesto con otra persona, ¿lo harían con cualquiera? No. Ah, menos mal, creí que No, eran unos atrevidos los catequistas de nuestra iglesia. Claro, no. No, porque está apoyando el cachete, su cachete con el otro cachete. No lo hacemos con cualquiera. Yo lo podría hacer con mi mamá. Ustedes lo podrían hacer con su pareja, con su esposo, con su esposa, ¿no? Si, con nadie apoyamos el cachete y nos quedamos en ese gesto. Hay algo muy fuerte. Muy bien, Brian. Ternura y apego. De hecho, así la llamamos. Madre de Dios de la ternura. Hay algo muy interesante. Si uno apoya el propio cachete con el cachete de la otra persona, estamos al mismo tiempo respirando el mismo aire. Fíjense qué íntimo eso, qué intimidad tan grande. Respirar el mismo aire en el mismo momento que la otra persona. ¿eh? Entonces, este ícono en griego se llama Virgen Eleusa. Eleusa se refiere a la ternura, pero también en la misma raíz de la palabra está la palabra misericordia. En griego decimos Kyrie eleison, que Dios tenga misericordia. Eleison, eleusa. Vieron que se parecen las dos palabras. La Virgen que muestra misericordia. La misericordia se expresa con la ternura. Cuando yo tengo misericordia con alguien, para expresarle mi misericordia, le expreso mi ternura.
¿no? No expreso misericordia diciendo, bueno, ya está, andate. No, eso no es misericordia, eso es dar lástima. Misericordia se expresa con ternura, ¿no? María muestra este rostro misericordioso de Dios. Este icono es muy, en particular este icono, José puso la Virgen de Vladimir. Bueno, Vladimir es la ciudad rusa a donde se nos robaron el icono. El icono es en realidad de la ciudad de Veshhorod en Ucrania. Entonces es la Madre de Dios de Veshhorod. ¿Por qué ponemos estos títulos? Así como en la iglesia latina. Tenemos los títulos de los lugares donde se apareció, decimos la Virgen de Luján, porque se apareció en Luján, la Virgen de Guadalupe. Bueno, así también en las iglesias orientales los títulos corresponden a los lugares de la aparición. Entonces, la Madre de Dios de Veshhorod, que es esta imagen que les mostré, es porque su icono fue llevado de Constantinopla a Veshhorod en Ucrania. Después fue llevado a la ciudad rusa de Vladimir. Entonces, la propaganda hace que todo el mundo la conozca como la Virgen de Vladimir. Voy a mostrarles dos iconos más antes de terminar. Este es muy raro, muy, muy raro. Miren, miren este icono. ¿Alguien sabe cómo se llama este icono? Quizás José, que estudió algo de iconografía, o la hermana Aurora. ¿Se acuerdan cómo se llama este icono? ¿José no arriesga? No, yo tampoco. No, Es la Madre de Dios de la zarza ardiente. La zarza ardiente. ¿Qué tiene que ver la zarza ardiente con María? María fue llamada desde el tiempo de los padres zarza ardiente. La zarza ardiente, se acuerdan muy bien la historia en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el misterio en esa zarza ardiente? La zarza es la planta con espinas, ¿no es cierto? Que la zarza se quemaba, pero no se consumía. Ese era el misterio con la zarza, ¿no es cierto? Por acá yo tenía se conserva en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí una planta de zarza que dice la tradición sería la zarza ardiente del Antiguo Testamento. Bueno, no lo sabemos con exactitud, obviamente, pero se conserva esa planta. Sí se sabe que tiene muchos cientos de años, pero no mucho más que eso. María es la zarza ardiente porque ella fue madre sin perder su virginidad. Es decir, el fuego la quemó, pero no la consumió. ¿Se entiende? Esta analogía, ¿no?, de María, la Madre de Dios, es la zarza ardiente, ¿eh? La que se dejó quemar por el fuego, pero no se consumió. Y vamos a una última. Yo tengo muchas más, pero ya se hace tarde, sobre todo porque para mí son las 1:10 de la noche y mañana tengo que levantarme temprano. Em, la Virgen orante. Aquí tenemos la Madre de Dios orante. Desde los primeros tiempos del cristianismo existen frescos donde aparecen hombres y mujeres con las manos elevadas hacia el cielo. Es la actitud de la plegaria, ¿no?, de quien eleva las manos. Una actitud que está en el judaísmo, ¿no? En el Salmo, elevo mis manos a lo alto, ¿no?, invocando la misericordia de Dios. Elevar las manos significa invocar a Dios, pedir su intercesión. A partir del siglo IV se empieza a retratar a la Madre de Dios en ese signo, la madre, en ese gesto. La Madre de Dios orante. Ella es la que está orando, intercediendo por todos nosotros. ¿eh? De alguna manera a ella no se le cansan los brazos. ¿Se acuerdan que a Moisés
se le cansaban los brazos. Entonces Aarón manda a que le sostengan los brazos para que él siga intercediendo por el pueblo. Bueno, a María no se le cansan los brazos, ella está siempre con las manos extendidas, intercediendo por nosotros, rezando por nosotros. A esta imagen de la Virgen después se le sumó representar en su vientre a el Emanuel y dio origen a un nuevo ícono. Esta es una imagen que sigue la tradición bizantina porque en tiempos del imperio eh, se los miembros de la corte del emperador se colgaban en su pecho la imagen del emperador, la imagen del rey, ¿no? Entonces comenzaron, por este influjo de la corte bizantina, comenzaron a representar a la reina, a María, con la imagen del emperador en su pecho como si fuese un medallón, ¿no? Entonces, por eso está el Emanuel representado adentro de un círculo, acá no se distingue bien, pero es un círculo y adentro está el Emanuel. Ahora que empezó el Adviento en la iglesia latina, muchos ponen la Virgen del Adviento. Gente, no repitan eso, no es la Virgen del Adviento, no tiene nada que ver con el Adviento, ni es la Virgen embarazada. Es la reina que muestra a su rey, que muestra el signo. ¿Eh? Muy bien, José escribió ahí, la Madre de Dios La del Virgen del signo. Signo. Del signo, sí. Signo. Refiriéndose a la cita de Isaías. ¿Eh? Ustedes son un pueblo que es duro, que no entiende, pero he aquí que se les dará un signo. La Virgen está encinta y dará a luz a un niño. ¿Eh? Ese es el signo que muestra la Virgen, el signo de la salvación. El signo es el Emanuel, el Dios con nosotros. Bueno, gente, como les dije al principio, la verdad que es muy difícil elegir qué hablar, qué decir de María, porque hay muchísimo, ¿eh? Hay muchísimo. Les invito a que cada vez que tengan la oportunidad puedan profundizar lo que saben de María. Profundicen la piedad en ella, no solamente con las jaculatorias, recen el rosario, enseñen a los chicos las devociones que ustedes ya saben porque las han visto en las clases de liturgia, el acatistos, el moleven, que son devociones a la Madre de Dios. eh, Promulguemos la devoción a los íconos de la Madre de Dios, que estén en cada casa, que los niños los tengan, que los reciban en catequesis. Eh, eh, Ocupemos el mes de mayo, el mes de octubre, como los meses que están especialmente dedicados a la Madre de Dios, al rezo del rosario y a otras devociones para fortalecer nuestra filiación a ella, que es nuestra madre. Y hoy les comparto una infidencia. Para mí es un día muy particular porque hoy hace 24. Cuando yo me di cuenta de la fecha que me tocaba dar la charla, dije, miren qué especial y qué regalo de la Virgen, ¿no? Ella que nos regala el Hijo de Dios, que se hizo pan para ser nuestro alimento, me regala hoy compartir con ustedes este ratito de conocimiento y de oración sobre ella. Así que despidámonos de esta manera, despidámonos invocándola a ella, pidiéndole su protección, su intercesión. Confiémosle a ella que cubra con su manto protector a toda nuestra iglesia, a nuestro pueblo, que proteja en esta semana tan particular y tan complicada al pueblo ucraniano, a todos los soldados, muchachos y muchachas que defienden a su patria y el poder ser buenos hijos, que podamos ser buenos hijos de Dios y que podamos con toda nuestra fuerza preservarnos del pecado, así como ella fue preservada por gracia de Dios. Alégrate María, Virgen y Madre de Dios,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, porque de ti nació Cristo, Salvador y Liberador nuestro. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes con su gracia y su amor por la humanidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, yo no le había avisado, pero le quería pedir un ratito al obispo a Monseñor Daniel, que está conectado en este encuentro, y que nos dé algunas palabras y también su bendición para que den frutos estos encuentros y también para que podamos seguir teniendo muchos más encuentros de estos en los próximos años. Bueno, slava Isusu Cristo. Slava Gracias, Navike. Marcelo. Un encuentro así, una teología muy profunda mismo, porque es necesario también conocer para poder transmitir. Yo me recuerdo en un encuentro que nosotros tuvimos de un sínodo. Entonces, me recuerdo si era un sacerdote o era un obispo, dice, sí, ustedes ahí en Argentina y Brasil, ustedes no saben conservar las tradiciones, las costumbres, no saben rezar la útrina, la vitirnia, la cafist. Ahí, pensando bien, dijo, señor, tienes toda la razón, pero cuando los nuestros primeros vinieron para acá, sabían leer la lengua eslava antigua, sabían cantar como hoy tenemos más posibilidad de aprender, sabían y tenían alguien que les ensinase, no había sacerdote aún, pero o Maria Mate Boža, molesha za nas, ou senão Preciataya Bogorodice, spasse nas, todos sabiam cantar. E cantamos hasta hoy. E isto é importante. ¿Por quê? Porque a devoção deve estar em primeiro lugar e os conhecimentos que nós temos, que Maria nos acompanha, como acompanhou seu Hijo, hasta el Calvario, hasta el sepulcro, y continúa a interceder por nosotros, junto a su Hijo en la eternidad. Por esto es lo que nosotros debemos transmitir a los chicos, a los pequeños principalmente, y buscar modos de transmitir con el lenguaje de hoy. Por ejemplo, los iconos, explicado un poco más, sería todo, ¿no? En la catedral en Buenos Aires nosotros tenemos un icono muy importante. ¿Qué representa este icono? El padre Marcelo nos habló del icono de Santa María Maggiore, ¿no? Es una representación de María que nos presenta a su Hijo y que está con nosotros. Bueno, gracias por la participación de todos durante todo este curso, porque yo no acompañaba al vivo, pero siempre estuve al lado y a mí me gusta y creo que debemos continuar. ¿Por qué? Porque hay que formar. Vamos a ver por qué la catequesis es fundamental para nosotros. Vemos cuánta cosa buena acontece ahora en el final de año con las primeras Eucaristías, ¿no? Cuánta gente que viene. A mí me incomoda un poco porque la catequesis no debe ser solo para los chicos, mas para la familia, para los papás. Y este es un momento importante cuando nosotros podemos transmitir a la familia algo fuerte de la fe, de lo que nosotros creemos,
de lo que nosotros debemos transmitir en la vida de todos los días. Gracias a ustedes que participaron y que están en continuidad siempre unidos. Es lo que nosotros necesitamos. Cuando se ve la catequesis, porque catequese 2, 3 años es mucho tiempo. Eco, ¿por qué la catequesis es hecha en tanto tiempo? La doctrina podía ser transmitida en un mes o menos. Es para que el chico aprenda a gustar de las cosas de Dios, que pueda hacer su experiencia con Dios en la convivencia con el catequista, con los papás, con los amiguitos de la catequesis, todos juntos, que aprenda a rezar en comunidad y que así puedan estar ligados a la iglesia. Às vezes veo principalmente ahí en Buenos Aires que para nosotros la catequesis es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque van a la escuela y en la escuela salen ya formados hasta con la primera comunión, pero no formados para la vida de comunidad, para la vida de la iglesia. ¿A cuál iglesia usted pertenece? No, às vezes não sabe dizer, e às vezes é difícil depois de vir e frequentar. Por isso, com muita fé, com muita esperança, graças, e creio que estes cursos vão nos dar um novo ânimo para continuar sempre firmes, sempre fieles e sempre progresando. Claro, el Padre Marcos tiene un papel preponderante en todo esto y nosotros queremos que él continúe y que venga haciendo, porque es para el bien de todos y principalmente para la nuestra eparquía. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y que nosotros, con la protección de María y su intercesión, podamos caminar firmes y fieles. Bueno, gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Monseñor, y gracias a cada participante. Y también les pedimos las oraciones por cada profesor que ha dado las clases. Así también es una forma de devolverles espiritualmente a ellos que han dado todo en cada clase, ¿no? Así que Dios nos siga bendiciendo con esto. Después por el chat les vamos a pasar más información, pero ya con esto cerramos y le vamos a enviar un certificado de participación del curso de manera digital y también trataremos de hacer llegar el impreso a cada uno. Si no se nos complica llegar a todos los lugares de donde son cada uno. Gracias. Gracias, Padre Marcos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo lo aprendido. Bueno, Muchas esperemos gracias. estar. Gracias a todos. Hermosa la jornada de hoy. Muchas gracias por todo. Padre Marcos, y a todos los profesores. Hermoso curso. Bueno, muchas gracias. Bendiciones para